Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rompiendo Cadenas con Tomás Franco. Este es un nuevo espacio que he iniciado para comentar sobre algunos temas de la política nacional. Bueno, el día de ayer salió la noticia de que la profesora Janet Navarro había salido libre. Ella fue detenida injustamente. Ustedes recordarán de estas dos personas detenidas, Janet Navarro y Cirilo Jara, que ellos fueron detenidos acusados de que ellos estaban financiando las protestas e inclusive posibles actos terroristas. A Janet Navarro le encontraron 1.900 soles, con unos apuntes donde estaba claro de que ese dinero que era recolectado de distintas maneras, de forma solidaria, era para pagar una serie de cuestiones necesarias para los trabajadores, los compañeros que vinieron de provincia aquí a Lima para luchar contra el gobierno de Dina Boluarte y sus cómplices del Congreso. Bueno, injustamente fue detenida. Cirilo Jara también, pero después fue liberado y le pusieron una serie de restricciones. Bueno, el día de ayer finalmente han liberado a Janet Navarro. También le han puesto una serie de restricciones, pero quiero comentar que con ella yo vi abiertamente un profundo rechazo de los medios de comunicación, no solamente por el hecho de que ella estaba viniendo a Lima a apoyar la lucha de los compañeros, no solamente porque tenía este dinero recolectado de forma solidaria, sino que aparte, ¿no?, sacaron un audio donde ella mencionaba de que el pueblo en la confrontación con la policía había retenido a 2 policías y que ellos iban a mantener a los policías retenidos hasta lograr la libertad y la restitución de Pedro Castillo. Ahí vi cómo los medios de comunicación mostraron un profundo rechazo contra ella. Es decir, no solamente la rechazan porque se moviliza contra el gobierno de Dina Boluarte, sino que a diferencia de la izquierda oportunista que apoyó el golpe de Estado, que votó por la vacancia, como Perú Libre, o como Verónica Mendoza, que acusó al presidente de haberse convertido en un dictador, en un golpista, igual que Mirta Vázquez, que Pedro Franque, que Bermejo, que también se opuso al cierre del Congreso, que dijo que el presidente había actuado de forma irresponsable. A diferencia de esa izquierda que apoyó el golpe, ¿no?, que no apoyó el cierre del Congreso, que votaron por la vacancia, o cobardemente se abstuvieron, y que después, cuando vieron que el pueblo se rebelaba de forma oportunista, salieron algunos a pedir la libertad del presidente o a decir de que estaban del lado del pueblo, pero nunca pedían la restitución del presidente Pedro Castillo. La profesora Janet Navarro sí pedía la restitución del presidente. ¿Se dan cuenta? Esa es la cocina que más rechazan los sectores del golpismo. Por eso es que hubo toda esta campaña feroz contra Janet Navarro. Uno veía los medios de comunicación e inmediatamente decían, ¿no?, de que ella, ¿no?, había retenido a 2 policías para pedir la restitución de Pedro Castillo. Ahí había que aclarar una cosa. Esos policías fueron retenidos en medio de la confrontación que tuvieron ellos con la población, donde obviamente ellos reprimieron al pueblo. Los medios de comunicación querían poner eso como que los policías sin hacer nada habían sido retenidos por el pueblo. No, la policía los había reprimido y el pueblo, frente a policías represores, retuvo a 2 de ellos. Pero si eso ya les parecía malo a los medios de comunicación que avalan la represión policial del gobierno de Dina Boluarte, más todavía les parecía terrible de que hubiera alguien que pretendiera la restitución de Pedro Castillo. Por eso se ensañaron con ella. Además hay que decir una cosa más. Ella, ¿no?, dijo en su alegato, antes que le dictaran la prisión preventiva, de que ella no solamente tenía 2 padres mayores a los cuales tenía que ver, hijos menores, ¿no?, sino que encima estaba embarazada, para que vean lo criminal, ¿no?, de este juez que le dictó la prisión preventiva, sin importarle que estaba en gestación. Entonces, esto lo menciono porque aquellos que salen a pedir nuevas elecciones, un referéndum para una asamblea constituyente, son ese sector de la izquierda que, repito, apoyó el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Los que se alinearon no solamente con la derecha peruana, con la Embajada de Estados Unidos, sino con los que organizan el Foro de Madrid. Porque cuando Castillo cerró el Congreso, el partido Vox de España, que es el partido que reivindica toda la derecha peruana que
estuvo presente en el Foro de Madrid, Vox acusó al presidente de actuar como un dictador, como un golpista. Y eso mismo es lo que dijo Verónica Mendoza. ¿Qué les parece? Ese es para que vean cómo el hecho de tener una posición en defensa del Estado de Derecho lleva a la izquierda a tener posiciones reaccionarias que lo alinean nada más y nada menos con el partido Vox de España, con la derecha peruana, con la embajada de los Estados Unidos. ¿Por qué digo un respeto al Estado de Derecho? Porque efectivamente el cierre del Congreso fue al margen del Estado de Derecho. Pero un hombre de izquierda, una mujer de izquierda, no puede poner el Estado de Derecho por encima de todo, sino la posición de clase. Por ejemplo, el 5 de abril Fujimori cierra el Congreso, al margen de la Constitución. Pero la embajada de Estados Unidos se opuso. No se opuso. No hizo un escándalo. Los empresarios peruanos tampoco. ¿Por qué? Porque ellos toman una posición de clase, obviamente a favor de la burguesía, a favor de los intereses de los empresarios. Fujimori cerró el Congreso porque quería aprobar una serie de reformas, la reforma laboral, la reforma tributaria, y no podía pasarlo por el Congreso porque no tenía mayoría. Entonces, obviamente, los empresarios sabían de que esas reformas que impulsaba Fujimori les iba a beneficiar. Por eso que apoyaron el cierre del Congreso, es decir, tuvieron una posición de clase a favor de sus intereses burgueses. Igual que la Embajada de Estados Unidos, sabía que cerrando el Congreso se abría la posibilidad para que se entren las concesiones, ¿no?, del imperialismo en sectores claves de la economía como la minería y con la política de privatización que iniciaba Alberto Fujimori. ¿Se dan cuenta? Es decir, Estados Unidos, la burguesía peruana, sus representantes políticos, ¿no?, el fujimorismo, tomaron una posición de clase a favor de sus intereses reaccionarios. Los partidos que se opusieron a cierre del Congreso no lo hicieron por una posición de clase. Los partidos de la APRA, Acción Popular, el PPC, incluso la izquierda misma, rechazaban el cierre del Congreso no por defender al proletariado, sino porque los habían votado de sus escaños. Y dio incluso la izquierda, porque la izquierda ahí tuvo que haber enfrentado a Fujimori, apoyado en el movimiento obrero, en los campesinos, pero no. ¿Qué hizo la izquierda en ese momento? Hizo alianzas con el PPC de Lourdes Flores, con Acción Popular, con el APRA, es decir, con esos gobiernos que habían masacrado a la población en los años 80 con la excusa de la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando quieren comparar el cierre del Congreso de Castillo con el cierre del Congreso de Fujimori, diciendo que ambos fueron al margen de la Constitución, es incorrecto porque la discusión no es constitucional, sino es una discusión política. Fujimori cerró el Congreso para beneficiar a los sectores de la burguesía y al imperialismo, mientras que Castillo cerró el Congreso para abrir un proceso constituyente. Por eso que la actitud de la Embajada de los Estados Unidos fue diferente y se opuso al cierre del Congreso, no porque defendiera el Estado de Derecho, sino hubiese condenado en su momento a Estados Unidos a Fujimori. ¿Se dan cuenta? Igual los empresarios peruanos y sus representantes políticos de la derecha se opusieron porque sabía que abriendo un proceso constituyente con un protagonismo del pueblo, obviamente se van a ver afectados sus intereses. Entonces, decir que el cierre del Congreso de Castillo se parece al cierre del Congreso de Fujimori es absurdo. Más bien, el cierre del Congreso de Vizcarra sí se parece al de Fujimori. Ellos dicen que no, porque es constitucional. Bueno, eso de que es constitucional es bastante discutible, porque para mí eso de la denegación fáctica fue una irregularidad de Vizcarra. Pero vamos a ponerlo así, fue constitucional. Pero más allá que haya sido constitucional, el cierre del Congreso de Vizcarra no buscaba abrir un proceso constituyente e iba a continuar con la misma política neoliberal. De hecho, ¿no?, después que cierre el Congreso de Vizcarra, Vizcarra extiende la ley agraria, una ley que venía de la época de Fujimori, que, ¿no?, precariza a los trabajadores de la agroindustria. Por eso que los empresarios no se opusieron al cierre del Congreso de Vizcarra. Por eso la Embajada de Estados Unidos no dijo nada frente al cierre del Congreso de Vizcarra. No porque supuestamente habría sido constitucional, sino porque el cierre del Congreso de Vizcarra, al igual que el cierre del Congreso de Fujimori, obedecía a defender los intereses de la burguesía, ¿no?, y no afectaba en nada los intereses del imperialismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo que una persona de izquierda tiene que tener una posición de clase por encima del Estado de Derecho. Por eso es que el cierre del Congreso de Castillo, ¿no?, habría una perspectiva de cambio, y el cierre del Congreso de Vizcarra
asumiendo que fue constitucional, era similar al de Fujimori, que fue al margen de la Constitución, porque en ambos casos beneficiaba a los intereses del poder económico. Y ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Todas las revoluciones que hubieron, ¿no? Revoluciones contra el colonialismo, contra el esclavismo, revoluciones burguesas que tuvieron un avance progresivo, por ejemplo la Revolución Francesa, ¿no? Frente a lo que era antes, ¿no? La monarquía. Ahí la Revolución Francesa, que fue una revolución burguesa, jugó un rol progresivo. Y después, las revoluciones socialistas, todas se hicieron al margen del Estado de Derecho, porque si uno va a respetar el Estado de Derecho, imagínense, o sea que si esta izquierda hubiese estado, ¿no? En Francia, cuando el pueblo toma la Bastilla, que hubiese dicho, no, esto va contra el Estado de Derecho, porque efectivamente, en la época de la monarquía francesa, ¿acaso había una ley que permitía asaltar a la Bastilla? O cuando los negros de Haití, que eran esclavos, se rebelaron contra la esclavitud, estaban yendo contra el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho decía que el negro era un esclavo. Y lo mismo en todas las revoluciones que han habido. Se dan cuenta, por eso una persona de izquierda no puede defender el Estado de Derecho. Tiene que tener una posición de clase. Entonces, esa es la razón por la cual la izquierda, repito, actuó de forma reaccionaria, contrarrevolucionaria, y a las finales terminó incluso repitiendo lo mismo que decía Vox. Uno ve el pronunciamiento de Verónica Mendoza, diciendo que Castillo era un dictador, un golpista. Eso es mismo lo que dijo Vox, es lo mismo que dijo la derecha peruana. Entonces cuando sacan este comunicado diciendo que rechazan el Foro de Madrid, pero ellos jugaron en pared con el Foro de Madrid, con, ¿no? sus simpatizantes de la derecha peruana, con la Embajada de Estados Unidos, y se opusieron al cierre del Congreso. A diferencia de esta izquierda, el pueblo trabajador sí tuvo una posición de clase, y ellos querían el cierre del Congreso, sea por la vía de la cuestión de confianza o por la vía que tomó el presidente, ¿no? De iniciar un gobierno de emergencia excepcional. El pueblo sí tomó una posición de clase. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que deben hacer una nueva izquierda del seno del proletariado, del seno del campesinado, que ha luchado, ¿no? contra el Congreso golpista, que teniendo una posición de clase apoyó el cierre del Congreso para abrir el proceso constituyente y que se ha movilizado contra el régimen cívico-militar que se inició a partir del golpe de Estado y que pide que se vaya Dina Boluarte, que se cierre el Congreso y que pide la libertad del presidente y también su restitución. Esto de la restitución del presidente es muy importante, porque si uno solamente dice, no, nuevas elecciones y referéndum para una asamblea constituyente, ¿no? aparte de pedir la renuncia de Dina Boluarte, o incluso también que se cierre el Congreso, uno estaría legitimando de alguna manera el golpe de Estado. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que lo que hizo Castillo está mal. Y si tú consideras que lo que hizo Castillo está bien porque respondía a una posición de clase, que era lo que pedían los campesinos, los obreros, que era el cierre del Congreso, tienes que legitimar esa acción. Y la mejor forma de legitimar esa acción es pidiendo la restitución del presidente. Y aparte porque las personas que son de izquierda tienen que dar cátedra al pueblo trabajador, ¿no? Diciéndoles que por encima del Estado de Derecho está la posición de clase. Por eso tenemos que levantar esta consigna de restitución del presidente Pedro Castillo para reivindicar este hecho, ¿no? que la tomó el presidente, ¿no? escuchando la voz de los trabajadores. Bueno, este es el primer video de este programa llamado Rompiendo Cadenas, en donde voy a tocar distintos temas y bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo, me gustaría leer sus comentarios, les pido que dejen un like, que puedan seguirme en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, en TikTok, abajo en la descripción les dejo los links y nos vemos en el siguiente video.